Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras. Vamos a hacer el análisis financiero fundamental, valoración de la empresa Pfizer, conocida por todos porque fue una de las empresas que produjo vacuna contra el COVID, ¿verdad? Muy bien, vamos viendo un poquito sobre la historia de Pfizer, que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, especialmente en New York Stock Exchange, y veamos un poquito sobre su perfil, el perfil de la empresa Pfizer, ¿ok? Bien, te recuerdo que en el link, en la descripción del video, te estoy compartiendo el link de esta herramienta, Finbox, para que tú también puedas hacer el análisis que yo estoy haciendo aquí, ¿ok? Muy bien. Pfizer, bueno, es una empresa que fabrica, distribuye, mercadea, vende productos médicos a nivel mundial. ¿Okay? No voy a nombrar todos los productos, es una empresa muy conocida. Y además Pfizer fue fundada en 1849. ¿Okay? Cotiza en Estados Unidos, está en Estados Unidos, en Nueva York, y tiene un sinnúmero de productos y fue es uno de los fabricantes de la vacuna contra el COVID. ¿Ok? Muy bien. Eso en cuanto al inicio, a la historia un poquito de Pfizer, todos conocemos. Vámonos un ratito a qué ha sucedido con el precio. De acuerdo a la aplicación, el precio actualmente, el precio cerró, estamos 13 de noviembre, es decir, 12 de noviembre, cerró en 49,73. Varió el último día en menos 0,45, que equivale a menos, casi 1% menos. Y el precio de la acción ha estado en las últimas 52 semanas, es decir, en el último año, entre 33,36 y 51,86 dólares. Para verlo un poquito mejor, vámonos acá a la parte gráfica en eToro. Te comparto el link para que puedas sacar tu cuenta en eToro. Y podemos ver que ha habido un pico por acá de 51 en los últimos periodos. Okay, déjame ver si hay por acá otro pico. Bueno, aquí tenemos un pico de 51,63. Tiempos de COVID, la acción llegó a valer 28 dólares y al momento, al cierre, está con 49,73, como lo mencionamos anteriormente. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a analizar esta empresa que cotiza en bolsa y que puedes comprar a través de eToro. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Vamos a ir a los estados financieros. Vámonos a las ventas. Vámonos por acá. Vámonos a las ventas. Acá. Full Financials. Perdón. Vamos a calcularlo. Y nos vamos a la parte financiera, las ventas. Estamos en el estado de income, de ingresos. ¿Ok? Y tenemos las ventas. Las ventas de la empresa, vamos a poner este en porcentaje, vamos a ponerlo estándar para poder ver las cantidades. ¿Okay? Si vemos el grafiquito, vemos que las ventas han estado creciendo, mínimo. Esto es años fiscales hasta el 2020. 2018 cerró con 40.825 millones de dólares, 41.172 en el 2019 y 41.908 en el 2020. ¿Okay? Una empresa que en el 2018 versus 2017 bajó las ventas en menos 22%, incrementó la venta en 0,8 y 1,8. Entonces vemos que en los últimos años, al cierre del 2020, las ventas están bastante estables y su crecimiento ha sido mínimo e inclusive hubo una disminución de las ventas en el 2018. Ok, vámonos al margen bruto, gross margin. Vamos a eliminar un poquito esos. Okay. ¿Qué dice gross margin? Vamos a ver. Estamos por aquí. Margen bruto. La resta entre ventas menos costo. Pfizer tuvo un margen bruto en porcentaje del 78% en el 2018, 80,5% en el 2019 y 79,5% en el 2020. Bastante bueno, ¿verdad? Bastante bueno el margen bruto. Vámonos al net income. Net income es la utilidad neta que queda para la compañía, que lo tenemos acá. Ok, vamos a ver.
a net income, déjame coger la herramienta, net income. Esta es la utilidad neta que era en el 2018, 11.189 millones, 16.000 millones en el 2019 y en el 2020 9.652 millones. ¿Okay? Vamos a verlos en términos de porcentaje. Tenemos que cambiar esto en términos de porcentaje e irnos nuevamente al Net Income to Company. Tiene una utilidad neta del 27%, nada malo, 39% en el 2019 y el 2020, 23%. Muy bien, la utilidad neta en porcentaje. Ok, eso en cuanto a la rentabilidad de la empresa, en términos de utilidad neta. Vámonos al balance general. ¿Cómo está compuesto el balance general? ¿Cómo está su apalancamiento? Y nos vamos a balance sheet. Vámonos al balance sheet. Nos ponemos como standard size. Esta empresa tiene un total de activos, todos los equipos, maquinaria, tecnologías que necesita para funcionar, ¿verdad? Todos los activos, y lo tenemos acá. Total assets están en 159.000 millones 2018, 167.000 2019, y el 2020 cerró con 154.229. ¿Cómo están financiados todos estos activos? Vamos a cambiarlo a porcentaje para ver la relación del total de activos versus total liability, que es el total de pasivos. Significa que todos sus activos están siendo financiados en un 60%, 59% por medio de pasivos, ¿ok? Deuda corto y largo plazo. Y por el lado del patrimonio, casi 60%, un 40%, ¿sí? Está financiado por capital propio de la compañía, accionistas y acciones comunes. 40, 41%, 40%. 60% deudas, 40% capital de los accionistas. ¿Ok? Muy bien, ya hemos visto entonces ventas, ingresos. Vámonos ahora al análisis de rentabilidad y podemos incluir eficiencia. Vámonos a los ratios, vámonos a Data Explorer y vamos a ir creando nuestro análisis DuPont. ¿Ok? Vamos a analizar por acá. Entonces vamos a llegar al ROE, que es el retorno sobre el patrimonio, y vamos a encontrar el ROA, que es el resultado de la utilidad neta en porcentaje, aquí se llama Net Income, en términos de porcentaje, y el ROA, si multiplicamos ese Net Income en porcentaje y multiplicamos por la rotación de los activos, que es la capacidad que tiene la empresa para generar ventas con sus activos, obtenemos el ROA. Y si multiplicamos el ROA con el apalancamiento, el leverage, apalancamiento financiero, deuda para solventar sus activos, tenemos el ROE. Entonces vamos a ir descubriendo el ROE, vamos a ir calculando el ROE, cómo sale el ROE, ¿okay? ¿Cómo tenemos el ROE de la empresa? Vamos con Net Income to Company, pero en términos de margen, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a ver. Vimos que andaba por el 28-30%. En el 2020 cerró con el 16%. 2019, 26. 2018, 9. 2017, 40. Y en términos generales, Pfizer tiene un net income en porcentaje del 28%, considerando los últimos 12 meses, es decir, 2021. ¿Ok? 2021. En promedio está, considerando el 2020, el 2016 al 2020, en 21%. Vamos a considerar el último. Vamos a sacar en relación al último, aquí, 16.7. ¿Ok? Pero, en promedio, tenemos un 28. Vamos a poner aquí 16.7%. Entonces, net income en porcentaje, considerando el último cierre de 2020, 16.7%, el net income en porcentaje de Pfizer. Vámonos a otro ratio.
Vámonos a otro indicador. Vámonos con el Asset Turnover. Asset Turnover es la capacidad, les decía, que tiene la compañía en generar ventas. Ok, déjame usar un poquito el borrador aquí, déjame borrar esto, esto, esto y esto. Ok, te decía, Asset Turnover, aquí tú puedes revisar el concepto, el total de ventas dividido por el total de activos. Ok, así lo obtenemos. Muy bien, vamos a obtener Asset Turnover, ya lo tenemos, veamos el del último año, y tenemos que es 0.3. Ok, 0.3 es el Asset Turnover, en este caso de Pfizer, 0.3. Entonces, si yo multiplico 16.7 por 0.3, me va a dar el ROA, ¿ok? El promedio es 0.3, ¿ok? Bien, listo. Vámonos a otro indicador rápidamente. Vámonos al ROA. Vámonos al ROA. Vamos a Return on Assets, ROA, Return on Assets. Entonces, 16 por 0.3, vamos a tener aquí un promedio, un ROA del 6%, 10, 6.8. Tenemos un promedio de 11.4 en promedio de los últimos 12 meses y vamos a considerar el último 6%. Estamos considerando el último para efecto de nuestro análisis DuPont. ¿Okay? Vamos primero a borrar esto, esto y ahora sí vamos a escribir. Okay. Vamos a escribir y vamos a escribir aquí. Ok, entonces tenemos un 6%. Vamos a ir al apalancamiento. El apalancamiento es el grado de financiamiento que tiene la empresa con deuda. Ok, esto se llama financial leverage. Ok, financial leverage. Si quieres ver la definición, aquí está. Te voy a enseñar. Ok, te voy a enseñar la definición. Aquí está. Financial leverage es la división del total de activos dividido por el total patrimonio. ¿Ok? Mientras más alto el ratio, dice, más deuda la compañía tiene en relación a su capital. ¿Ok? Bien. Entonces vamos aquí. Y el apalancamiento financiero de esta empresa, de Pfizer, es 2.4. ¿Ok? 2.4, el del último cierre del diciembre de 2020. Vamos a anotarlo aquí. 2.4 significa que si yo multiplico 2.4 veces por 6, debe andar por el ROE de un 12%. Vamos a ver. ROE, Return on Equity, ajá, y tenemos el 11%. 11, 17, 11. Ok, ¿cómo se obtiene el ROE también? El ROE también lo podemos obtener de la siguiente manera. El ROE se divide el net income dividido para el total de patrimonio. ¿Ok? Y aquí están los cálculos para efectos de Pfizer. Muy bien. Entonces, decíamos que el ROE, el último cierre del 2020, del 11%. ¿Ok? 6 por 2, 12, bueno, hay más o menos 11 y algo por ciento. 11, 12%. ¿Ok? Muy bien. Aquí está. Entonces, una empresa que tiene una utilidad neta en porcentaje del 16, con una rotación de activos de 0.3, que me dé el ROE del 6, por un apalancamiento de 2, 2.4, tiene un ROE del 12%. Vamos a compararlo con la industria, con las otras empresas que están en el sector. Ok. Entonces aquí tenemos una comparación con la industria. Déjame cambiar de color a color rojo y estamos. Entonces tenemos aquí a Pfizer. Okay. Estamos aquí con Pfizer. Y me está dando el ROE, pero considerando ya el 2021, los últimos trimestres del 2021, y me está considerando los 12 últimos meses corridos. Ok, y tiene un excelente ROE del 28%. Recuerda que este fue calculado al cierre de 2020, ¿ok? Más o menos. Tenemos un Pfizer tiene 28.9 con los últimos datos financieros del 2021. ¿Ok? Es muy superior a Johnson & Johnson, Merck, Hikma, pero hay otras industrias que tienen un mejor ROE. ¿Ok?
Muy bien. Pero está entre, si vemos el histograma, está en el grupo que tiene mayor return on equity, mayor retorno sobre el patrimonio. Los accionistas se fijan en este ROE para ver la rentabilidad de la empresa. Ok, muy bien. Podemos borrar por ahí. Ya hemos visto rotación, ya hemos visto la eficiencia, hemos visto la rentabilidad. Y vamos a ver, volvamos a la página principal. Y el mercado dice que ahorita vale 49.73. ¿Ok? El mercado accionario dice que vale 49.73. Pero nosotros tenemos una herramienta aquí en Finbox que te recomiendo, está en la descripción, el link para que saques tu cuenta y puedas hacer el mismo análisis. Dice que el mercado vale 49.73, pero ¿cuánto realmente vale en base a las proyecciones? Usando el método de valoración DCF, Discounted Cash Flow. ¿Ok? ¿Qué hace el modelo Discounted Cash Flow? Me voy al modelo Discounted Cash Flow. ¿Qué hace el modelo Discounted Cash Flow? Proyecta las ventas en base al crecimiento para los futuros 5 años, establece una tasa de descuento, trae esos valores futuros de esos flujos positivos o negativos, trae valor presente y valora la empresa, considerando otros factores, ¿no es verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos un modelo Discounted Cash Flow que se basa principalmente en el histórico de las ventas, que lo podemos ver aquí, y proyecta 5 años las ventas. ¿Okay? Aquí están las tasas de crecimiento proyectadas. Tiene el 2021 una tasa alta, ya que como todos sabemos, las ventas de la vacuna fue un tema muy positivo para las ventas de la compañía, pero establecen un ajuste en relación al anterior, ya que las ventas deben ir disminuyendo de acuerdo a cómo se vaya saliendo del tema de la pandemia y vacunación mundial, ¿no es verdad? Ok, se estiman un fuerte crecimiento en 2021, que ya está, lo estamos viviendo, y una disminución gradual en los próximos años, ¿ok? Un tema muy importante para Pfizer. Muy bien, proyecta y se consideran tasas de descuento, variaciones en el capital de trabajo y en otras consideraciones que no voy a entrar en este momento. ¿Okay? Entonces se considera el NOPAT, ¿sí? La variación también en Working Capital y otras consideraciones más. ¿Okay? Es el modelo de Discounted Cash Flow, que según los especialistas es el modelo que usa Warren Buffett para estimar el valor de una acción. Entonces, tenemos los periodos, te invito a que lo revises, y aquí está algo interesante, que es el cálculo del valor de la empresa, ¿ok? En base a esos flujos. Tiene tres escenarios. Un escenario bajo, normal, y algo más positivo, ¿ok? En base a las tasas de descuento. ¿Okay? Tenemos ahí el modelito. Aquí entramos en el cálculo de la valoración de la empresa. Aquí está la valoración de la empresa en base a los flujos futuros traídos a valor presente, 373.000 millones, 442.000. Y estos flujos y esta valoración me sirve para estimar el valor de la empresa, que te lo voy a enseñar acá. Déjame borrar eso de ahí. Okay. Déjame borrar de ahí. Listo. Entonces, viendo en el modelo, tenemos el terminal value, y en el terminal value, si nosotros nos vamos acá, tenemos el valor de la empresa por acción. Y tenemos Calculation on Enterprise, y ¿dónde está el precio por acción? Equity Fall, acá está. ¿Okay? Entonces, tenemos la valoración en términos monetarios. Tenemos la variación en términos monetarios. Aquí está Value of Equity. ¿Ok? ¿Sí? Y luego dividimos esa valoración para el número de acciones que se encuentran en el mercado, Share Outstanding, y obtenemos el precio estimado valorado de la acción. Aquí. ¿Okay? Si lo vemos mejor, lo vemos ya acá calculado. ¿Okay? Entonces, tres escenarios. Escenario normal, algo
menor y yo algo más positivo. Entonces, en promedio tenemos sacando un promedio, el modelo dice que la empresa, la acción vale 49,73, ¿ok? 49,73. Y el mercado, el precio de la acción, entonces, viendo el modelo, vemos que el precio de la acción, según el mercado, está en 49,73 y un valor promedio, ¿ok? Y un valor promedio, de acuerdo a la valoración, es 68,50. ¿Sí? Esto es lo que, en base a la valoración de las ventas futuras, de los flujos futuros, versus lo que dice el mercado. Entonces, Pfizer representa una buena oportunidad, de acuerdo al modelo de valoración, en cuanto a esta acción de Pfizer. Recuerda que este video es educativo, busca dar a conocer el tema de análisis financiero aplicado a las empresas reales, más no es una recomendación de inversión. Recuerda eso. Ok, bien. Si te interesa invertir en este mercado, especialmente de pronto en la acción de Pfizer, ok, te invito en el link de la descripción y en el primer comentario para que saques tu cuenta en eToro, ok. eToro es una plataforma de inversión. Me puedes buscar Ricardo Contreras, ¿sí? Me puedes buscar Ricardo Contreras, me puedes seguir, y ¿por qué no llegar a copiar? Acá estoy, no me puedo buscar yo mismo, acá estoy, me buscas y ya. Este es mi portafolio de inversión, pronto tendré Biogen, pronto tendré Pfizer, eso. También, si necesitas conocer un poquito de finanzas y te gustaría aprender algo de finanzas, puedes visitar nuestro portal librodefinanzas.com, donde todo esto que hemos hablado, tú puedes ir y aprender paso a paso todos los conceptos. ¿Ok? Bien. Y te comparto el link de Finbox para que puedas sacar tu cuenta y hacer tu análisis de las empresas que tú desees. Gracias por ver el video, suscríbete al canal, compártelo, pon me gusta, a un comentario. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.